vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buenos días a todos. Lucas nos había enseñado de los frutos y que de la abundancia del corazón abra la boca. Y después nuestro Señor nos muestra cuando Él hizo una comparación de ese hombre sabio y el hombre no tan sabio que edificó su casa en la arena. Nuestro Señor Jesucristo ya había enseñado ese sermón que estudiamos en el versículo 6, y ese sermón lo hizo fuera de la población, y Jesús entró ahorita a Capernaum, la ciudad adoptiva donde nuestro Señor Jesucristo realizó la mayor cantidad de señales. Y de aquí en esta porción vamos a estudiar algo que muchos de nosotros conocemos, que es fe y humildad. A veces es muy importante que la fe y la humildad siempre vayan juntas. Y muchas personas se nos olvida tener fe y también humildad. Y esa es la porción que hoy nos refleja. Pero si uno tiene fe y humildad, ahí Dios lo va a responder a uno. Y yo decía, pero ¿cómo puedo poner el título al estudio de esta mañana? Pues muy fácil: respuesta a la fe. A veces nosotros como seres humanos queremos que cuando hablamos, cuando hacemos cualquier cosa, tengamos una respuesta. Aún queremos que nuestra fe tenga una respuesta. Pero a veces nos da impresionando, ¿será que mi fe realmente ya hay respuesta en ella? Y a veces uno dice, ¿pero por qué me pasó? ¿Por qué estoy pasando esa circunstancia? Para que nuestra fe sea aprobada. ¿Cómo ustedes evalúen o cómo piensan ustedes que nosotros podemos tener, cómo puede Dios evaluarnos nuestra fe? ¿Cómo puede mirar que realmente si nosotros tenemos fe?
en los momentos difíciles, en la prueba, ¿cierto? Sí. Y a veces nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, no podemos mirar si estamos glorificando a Dios con nuestra fe. A veces nuestros sentimientos nos mueven. Mire que a mí la semana pasada un amigo falleció, un amigo pastor de COVID. Me dio tristeza. Yo sé muy bien dónde está. Sé que que él está en la presencia de Dios, que fue un siervo de Dios por muchos años. Pero me dio tristeza. Tristeza por la familia, tristeza por las ovejas que se quedó. Gracias a Dios, él fue muy diligente y ya tenía un copastor que ya hace harto estaba ejerciendo. Pero yo decía, ¿cómo mi fe tiene las respuestas? ¿Realmente mi fe hay respuestas en mi vida? Hay circunstancias que yo a veces no puedo decir, me preguntan, Salvador, ¿cómo está? Bien. Sí, uno puede estar bien. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con nuestro Señor. No, yo estoy bien, yo lo puedo manejar bien. Pero acá vamos a tomar un pasaje muy importante, que es un centurión. Y un centurión es un oficial romano que él comandaba a 100 soldados. Y ese centurión era una persona que el gobierno romano utilizaba para oprimir al pueblo judío o a Israel. Y mire que ellos eran muy poderosos, tenían autoridad. Mucha gente tenía mucho rencor y mucho resentimiento contra los centuriones. ¿Por qué? Por lo que ellos hacían. Y muchos centuriones se creían muy importantes y no pedían favores. Aquí podemos ver cuando un coronel o alguien del ejército, ellos no piden favores. ¿Ellos qué? Ordenan, porque están acostumbrados. Y acá este pasaje es la historia de un centurión. Y cuando uno dice un centurión, ¡ay, qué pereza! Una persona que es muy autoritario, que se hace lo que yo digo y como yo digo. Pero ahí no. Esta historia muestra una porción muy bonita que es fe y humildad. Y a veces nosotros queremos tener respuesta de Dios, pero no hay fe ni humildad para pedirle a Él. ¿Por qué? Yo lo puedo manejar. No, mi amigo lo puede manejar mejor que usted, Dios. ¿Sí? Así sabiendo, vamos a mirar qué tenemos que aprender y mirar realmente si nosotros tenemos fe y humildad ante nuestro Señor. Los invito a que vayamos a Lucas capítulo 6. A eso me gusta, versículo 7. Capítulo 7, versículo del 1 al 10. ¿Quién lo lee? Hola, y coloqué mal acá en el bosquejo. Ale, con buena voz. ¿Sí desayunó? Sí, señora. Sí, señorita. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión volvió a hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron
Gracias, Jessica. Después de que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo, él se fue a Capernaum y apareció un siervo en un centurión diciéndole que estaba enfermo, o unas personas, o eran unos sacerdotes que estaban enfermos, o unos ancianos judíos, que él está enfermo. Mire que los siervos, muchos dicen que eran personas al servicio de la casa del centurión. Entre los siervos había muchas personas que podían ser esclavas y otros no. No sabemos si era un esclavo, pero lo que sabemos que era que siervo. Pero en la ley romana, en esa época, a los dueños le permitía matar a un esclavo o un siervo, a un sirviente que estuviera enfermo. Si el dueño lo veía que estaba enfermo, yo no me voy a gastarme, y lo mataban. Esa es una ley, estaba permitida. Se enfermó y yo sé que no me va a costarme, voy a perder, entonces mataban al sirviente. Era una ley que uno puede decir, uy, fuerte, sí, pero mire que aquí, miremos el contexto, él era que un centurión, tenía autoridad, una persona que muchos los centuriones se creían muy importantes, que todas las personas estaban bajo su servicio. Y acá, él que tenía un esclavo o un sirviente que estaba enfermo. Pero mire que aquí este hombre no era como todos los centuriones. Al parecer el centurión no se creía digno de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Aún, ¿por qué? Porque fue y le habló a unos a unos ancianos que fueran intercesores para hablar con Cristo. Él no se sentía digno para ir a buscar a Jesucristo. Fueron los ancianos hablaron con él y le preguntaron, mire que hay una persona, un centurión que tiene enfermo a su siervo, y él le decía, yo tengo miedo que no quiero ir ante Jesucristo porque primero soy ¿qué? Un centurión. La gente no quería a los centuriones. Segundo, un centurión que era un gentil, no era romano, no era judío. Entonces de pronto le dije, no, yo me menosprecio pronto por mis cosas y no voy a Jesucristo. Pero aquí él usó a unos ancianos judíos para que fueran sus intermediarios. ¿Y ellos qué le decían de él? Pues esta persona ama nuestra nación, ha edificado una casa. Ellos de pronto le van a decir, mire, es extraño, no sé, es extraño que un centurión esté preocupado por la salud de su sirviente. No es común. Es una persona que ama. Él tenía muchas características y aún estas personas le dijeron, es que digno. Y acá en el versículo, en el 4, pero 4b, es digno de que le concedas esto. Le está diciendo, es digno que realmente usted le conceda el favor, es digno para que usted vaya a su casa. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Caminó a él, caminó y fue. Los ancianos dijeron que era digno. Él decía que no era digno. Él no se consideraba digno. Aún él había hecho pronto muchas cosas por esas personas. Aún edificó una sinagoga. Mire que es algo que va en contra, porque él era ¿qué? Romano. Y edificó una sinagoga para los pueblos judíos. Y uno dice, sí, era justo. Una persona que hacía las cosas muy bien, pero lo elogiaron. Los hombres lo estaban elogiando. Mire, es un hombre que sí camina. Es una persona muy piadosa, una persona que demuestra amor. Pero él se sentía indigno, no se sentía digno de ir a Jesucristo.
Él no, pero Jesucristo fue. Y aquí, ¿qué hizo Él? Mandó, cuando iba llegando a Jesucristo, mandó otra vez otro siervo. En Marcos 8 dice que Él fue, pero acá dice que Él envió a unos siervos. No se sabe muy bien, pero lo que sé que Él fue y le dijo: no entres, porque no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Él dijo: no me importa, yo sé que tú tienes la autoridad, aun cuando toques, aun con tu toques, puedes sanar a alguien. Yo sé que aunque tú lo digas, tú tienes poder. Dilo. Ahí estaba mostrando una ¿qué? Una fe. Y hay una circunstancia. Señor, di la palabra, di tu palabra. Él no está buscando la palabra de los mensajeros. Tráigame la palabra y muéstrame qué es. No, di la palabra, Jesús, di tu palabra. Y Él dijo su palabra. Pero mire que la fe y la gran humildad son totalmente compatibles. ¿Por qué? Él tenía fe, pero también tenía humildad. ¿Por qué humildad? ¿Quién era él? Un centurión. Pongámosle ¿qué rango es? ¿Coronel? ¿Qué rango más alto está en las fuerzas militares? General. Un general. Imagínense a ese general que él tenía todo eso y fue y se humilló. ¿Y se humilló a quién? A pedir un favor a Jesucristo. Él se pidió un favor, no para él, sino para quién? Para su siervo. Era algo impresionante. Uno va a decir, pues sí, se humilló porque él necesitaba algo para él. Era justificado, sí. De pronto estaba enfermo y se humilló, venga, cúreme. No, él se estaba humillando pidiendo un favor ¿a quién? A un judío. Un romano pidiéndole un favor a un judío. Imagínense esa escena. Y era un centurión. Y yo, ¿por qué hago eso? Para que miren cómo él se tuvo, cómo era él de humilde, de transparente, de sencillo, que él. Por eso que las personas dicen, ama a nuestra nación. Y de pronto nos edificó una sinagoga, Es una persona. Porque muchos no consideraban a los centuriones personas. Y es una persona. Pero aquí él tenía humildad. Humildad, y aún sin importar el rango. Y esa humildad iba unida ¿a qué? A una fe. ¿Por qué? Porque él escuchó hablar de Jesucristo. Él sabía quién podía sanar a su criado. Y fue. Nuestra fe no asesina nuestra humildad. Pero tu humildad no apuñales a tu fe. Muchos de nosotros con nuestra fe asesinamos a nuestra humildad. Es que, Señor, yo soy digno que me ayudes porque yo vengo todo el domingo a la capilla. Yo trato bien a mis hijos, ayudo a las personas. Yo soy digno. Él no está diciendo eso. Pero a veces nuestra fe está asesinando a nuestra humildad. Igual nuestra humildad a veces apuñala nuestra fe. ¿Por qué? No, yo no necesito que ore. Yo oro por usted. Miren. Y a veces lo hacemos. A veces nosotros como hijos. A mí me dice a mí, Salvador, ¿cuántas veces tu fe ha asesinado tu humildad? Porque te crees mejor que otros. Porque eres el pastor. Sí. A mí me odió mucho la muerte del pastor Francisco.
Sí, me achanté. Estaba aconsejando a la pareja que él ¿cómo puedo decir? Me encargó. Y ellos me contaron, no pude, ahí yo perdí toda la charla con ellos. No tenía cabeza. Me dolió. Y no fue porque no sabía dónde él estaba. Me dolió de pronto porque a los 8 días a él se le había muerto la mamá. Murió él, la esposa y la hija y la nieta están mal. Es un siervo, Señor, y los siervos tú le abres las puertas porque hacen las cosas bien. Y mire que él trabajó bien y a mí me habló mucho. Le cuento cómo él falleció por una falta de una UCI aquí en Bogotá. Están mal las UCIs porque no pudieron asignarle una UCI, él falleció. Y yo dije, Señor, un buen siervo, ¿cómo puede terminar así? No sé qué Dios quiera que nosotros aprendamos o que Dios quiere que yo aprenda con el caso de él. Pero lo que sé era un hijo de él, un buen hijo, que muchos pueden pensar como yo. Un hijo no puede terminar así, tiene, no sé. Pero doy gracias por el voto de confianza que este hijo de Dios votó por este, no puedo decir si triste pastor o incapaz pastor, pero él confió en mí y yo creo que fue por la guía del Espíritu Santo, no por lo que yo sea. La humildad a veces nos duele tener humildad. Nuestra fe a veces asesina nuestra humildad. ¿Por qué? ¿Por qué puede mi fe asesinar mi humildad? Y muchos cristianos lo hacen, y yo a veces lo hago. ¿Cómo puede un cristiano asesinar su fe, puede asesinar a la humildad? Cuando se interpone nuestro orgullo o el yo. Yo confío, tengo fe. Yo sé, tengo fe, pero no tengo humildad a decirle a Él, Señor Jesús, aquí estoy. Obra conforme a tu voluntad. Yo le daba gracias a Dios por el fallecimiento del pastor Francisco, porque él sufría de los pulmones, pero no estuvo intubado y eso es muy fuerte. De pronto no resistiría él, de pronto ya es un sufrimiento muy fuerte para él. No sé Dios de qué lo libró, pero lo que sé y lo que estaba orando yo era diciéndole, Señor, muéstrame que tengo que aprender con humildad. A veces nosotros no tenemos humildad ni para pedirle a Dios que nos ayude. Al primero que hacemos es buscar a otra persona. Pero este centurión, con todo ese cargo de autoridad, siendo romanos, porque en esa época podemos comparar a los romanos como los argentinos, que se crean la última Coca-Cola, y él fue y se humilló a pedirle un favor a un judío y le pidió un favor, sana a mi siervo. Y nuestro Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué fue la respuesta cuando él vio esa fe?
Jesús se maravilló de ver la fe del centurión. ¿Y por qué se maravilló? ¿Cómo así? ¿Cómo se maravilló esa fe? ¿Por qué? Porque él dijo, di tu palabra. Pongamos en el caso del centurión. Nosotros le habíamos dicho, no, siga a Jesucristo, ¿cierto? O haríamos lo mismo, no, di la palabra. Yo no soy lindo que tú entres a mi casa, pero nomás di la palabra. Y yo sé que mi siervo está. Pero a veces nosotros no creemos en la palabra de Dios. A veces no creemos cuando vamos a Él y nos rendimos. Filipenses 4:6. Pero por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La fe y la humildad son dos ingredientes indispensables para recibir la bendición de Dios. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que tener dos ingredientes importantes: fe y humildad. Y dice, busquemos a Dios con un corazón contrito y humillado, con humildad. Pero a veces nuestra fe le falta humildad. ¿Cómo una fe le puede faltarle humildad? ¿Cómo a un cristiano tiene la fe y a esa fe le puede faltar la humildad? ¿Cómo puede ser ese caso? ¿Cómo a un cristiano dice, yo tengo fe, pero uno ve que no tiene humildad? ¿En qué caso? Cuando decreta. ¿Cuándo qué? Decreta. Muy bien. Cuando decreta, cuando decide, ¿cierto? Un ejemplo, Andriana, me parece muy bien ese tema. Cuando, por ejemplo, estamos en una condición de tener una persona familiar, una persona enferma, uno decreta. Entonces, está haciendo una oración en la cual dice, Señor, te ordeno que en este momento sea sano otra persona. Y no permite que la voluntad del Señor sea la que entra a obrar en la salud de esa persona. Entonces, utilizamos el lenguaje inapropiado, sabiendo que tenemos una fe sincera de que el Señor puede hacer una orden en esa persona, pero sin embargo damos una orden al Supremo. Entonces no está bien dicho y estamos entrando en ser más soberbios, pensando que nuestras palabras van a ser más fuertes que la voluntad del Señor que es. Sí, gracias, Andriana. A veces nosotros no tenemos humildad cuando decimos, Señor, haz lo que yo quiero, lo que está diciendo Andriana. Sí tengo fe, pero ahora mismo lo hace. Nuestra humildad se tiene que ver reflejada cuando nosotros queremos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Si usted quiere mirar si tiene humildad ante Dios, es cuando usted asume o acepta a que Dios haga su voluntad con nuestra vida. Señor, tengo esta enfermedad, haz tu voluntad, glorifícate. ¿Y Dios no lo sostiene a uno? Yo he visto muchos casos. Se aprecia su humildad. Aquí vemos la humildad de este hombre, de ese centurión. Se aprecia cómo él le pidió ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la humildad también, cómo él trataba a su gente, cómo la gente lo veía siendo digno de conceder ese favor. Pero él decía, yo no me considero digno, ¿no? De pronto él decía, no sé, no lo dice la Biblia, pero dicen las personas que psicólogos que estudian el comportamiento humano, dicen que una persona que cuando
no le gusta que lo halaguen, no le gusta que le digan, usted está haciendo bien las cosas, esa persona se siente ¿qué? Incómoda cuando alguien le dice, lo felicito. O cuando alguien le dice, wow, miren que él hizo una sinagoga para nosotros. Si esa persona tiene humildad, no le gusta, no le va a gustarle, no le va a gustarle que lo aplaudan, porque no lo hace por eso. Él lo hace por la necesidad de otras personas. Una persona humilde no busca el reconocimiento, busca ayudar. Una persona humilde dice, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Y él no va a buscar brillar. Y por eso que ser humilde, nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Una fe y la humildad tienen que ir unidas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fe en mi Señor Jesucristo, yo sé que va a hacer las cosas, tengo la humildad de pedirle a Él las cosas y sé que el que va a brillar, ¿quién va a ser? Es Él. Tengo que tener una humildad que la gente ni siquiera me dé las gracias, porque es Él. Pero qué triste. Y yo le dije, Señor, ayúdame y perdóneme si yo alguna vez, Señor, fui así, de que soy un siervo de Dios y yo oro por ti y tú te sanas. No, Señor, yo no quiero. ¿Qué haces porque me hiciste media lengua? ¿Qué haces porque me enredo? Y las personas que vean dicen, sí, al menos Dios usa a Salvador, así como esa, sí es Dios, por algo. Y le doy gracias a Dios para no sacar pecho y decir, Dios cómo me usa, soy el ungido de Dios. Yo lo que sé, soy un mensajero. Y la gente que se burla de mí, que me trata mal, o a un hijo de Dios, no lo está tratando mal a ustedes. No se están burlando de ustedes, no están hablando de ustedes. Están hablando del que lo mandó. Porque usted si es un pinche mensajero como yo, entonces no le duela. No le duela cuando usted habla mal de usted, cuando le dicen, ay, cristiano, ay, aleluya. Sí, pero estás hablando de mí, no, estás hablando del que me mandó. Mire, este centurión, siendo un soldado, y acá le dice a él, di tu palabra, porque tú tienes autoridad. Y él, ¿por qué dijo? Jesucristo está bajo la autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? Del Padre, ¿cierto? Y él dijo, y yo como también ando en autoridad, sé que cuando usted está en autoridad, se sujeta en autoridad y dice, la enfermedad te hace caso, porque yo también soy un hombre de autoridad. Él lo sabía. La enfermedad tenía que obedecer a Jesucristo de la misma manera que los soldados obedecían al centurión. Él sabía. Él sabía muy bien. Pero, ¿qué prueba? ¿Qué respuesta a la fe hay en nosotros? ¿Qué respuesta hay a la fe que ustedes y yo vivimos? El centurión amaba a la nación y aún edificó una casa. La gente lo respetaba, la gente se preocupaba. Y mire, él como muchos se preocupaba por los sirvientes. Mentiras, casi nadie se preocupaba por los sirvientes. Muy poco se preocupaba por los sirvientes. Él era una persona, no sé, aparte, diferente. Ustedes y yo podemos ver
que una persona tan poderosa, en comillas, va a ir y pide a una persona inferior, porque los judíos, digo, porque los romanos pensaban que los judíos eran inferiores a ellos, lo sentían. Un romano, un centurión, pedirle un favor a un judío, nunca se veía. Ahora, usted y yo tenemos la misma actitud de este centurión, a buscar a nuestro Señor Jesucristo y a pedirle a Él que nos ayude, que nos consuele. O tenemos que vivir como me pasó a mí con esta enseñanza, que yo decía, Señor, a veces nosotros, porque pensamos que somos siervos de Dios, merecemos un buen trato, merecemos un buen trato de las personas, merecemos que la gente nos haga calle de honor. No, usted y yo, si somos usados por Dios, somos mensajeros. Y tengo que tener humildad para reconocer que usted y yo no tenemos ningún talento para sacar pecho, que esos talentos, esos dones, es por la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y que la gente vea nuestra fe en Cristo Jesús, pero también vea nuestra humildad. Nuestra humildad es reconocer que lo necesitamos a todo momento, reconocer que sin Él nos podemos morir, que sin Él no podemos vivir, que lo necesito para respirar, que lo necesito para caminar, lo necesito para cualquier decisión. ¿Cuál es la respuesta a la fe que ustedes y yo tenemos? ¿Qué respuesta ustedes pueden decir que un cristiano puede tener a su fe? ¿Qué respuesta ustedes pueden decir ahí en este pequeño estudio? Así, respuesta a la fe. ¿Qué respuesta puede tener su fe? Dígame, don Wilmer. Pues a mí me dio estas palabras de lo que su maestro nos está enseñando, que siempre debemos dar sin pensar recibir nada a cambio. Humildad. Sí, a mí esa respuesta de la fe, que nosotros podemos decir a otras personas, como digamos hoy es el día del Padre. Nosotros qué vamos a hacer con el Padre, que le vamos a dar, pero no queremos recibir nada a cambio. Eso es monotono, eso es amor. Muchos dan sin esperar. Sí, eso es amor. Amor y humildad. Pero la respuesta de nuestra fe, ¿cómo la podemos manejar un cristiano, alguien que ama a Cristo? Dime, Jessica. A través del fruto del Espíritu Santo. A través del fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la misericordia, La respuesta de mi fe es que Cristo brille siempre, independientemente que sea mi voluntad o no. Mi respuesta a mi fe es que Él brille y haga su voluntad. Yo sé, tengo fe en Él, pero yo quiero que Él brille, como Él brilló con el centurión. Brilló y nomás dio su palabra. Y a veces digo, Señor, dame la humildad como este centurión y esta fe como ese centurión de que Él descansó en su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido descanso por nuestros sentimientos o por nuestras emociones y no tenemos tranquilidad en la palabra de Dios porque se nos mezclan los sentimientos y las emociones? Pero acá Él dijo, di la palabra y mi siervo estará sano. Nosotros tenemos la palabra de Dios.
¿cierto? ¿Y por qué no hay tranquilidad en ella, como la que tuvo el centurión? Porque a veces no usamos Filipenses 4:6. No lo hacemos realidad en Filipenses 4:6 en nuestras vidas. Porque dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuente. Tengo una pregunta. ¿Por qué para el hombre es tan difícil tener humildad de los enemigos? Pues, digamos, sí, alguien que le hace mal a uno, pero demasiado, y decirle, ir a hablar de él, yo lo perdono. Y pues todos decimos que tenemos humildad, pero esto es muy difícil de hacerlo de corazón. A ver quién puede responderle a don Wilmer. Si no, ¿nadie? ¿Me está entendiendo tiempo? A ver, Martica. Porque no hemos aceptado a Cristo en el corazón. Porque Cristo es perdón. Cristo es amor, y a pesar de que tenemos el Señor, que a pesar de que nos lastime o de que haya odio de otra persona hacia mí, yo no debo devolver mal por mal. Yo debo devolver bien por mal. Mi corazón debe existir desde el amor. Sí, el lunes, el domingo, el martes tuvimos una invitación con un pastor y fue muy buena esa charla y él nos despejó muchas cosas sobre esa área. Porque a veces no tenemos humildad o no perdonamos a las personas, a nuestros enemigos. Yo pienso porque no somos obedientes a la palabra de Dios, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos. No somos obedientes. Dime, amor. Pues yo pensaría, además, pues tú preguntaste que pensaba al respecto. Sí. Sí, yo pienso que es porque en muchos casos, el no ser obediente, el no poder amar, como decía Martica, el no amar, significa no creer. Muchas personas dicen creer con sus palabras, pero el creer no tiene que ver con las palabras, sino tiene que ver con la acción. Si yo creo, yo lo hago, no porque quiera, porque me sienta bien, porque me parezca que es lo correcto, sino porque quiero agradar al Señor y porque ese es el precio que pagó en la cruz, fue alto por mi vida. Y yo no me puedo quedar con nada de lo que Él me dio, porque entonces no estoy creyendo simplemente. Y ahí entra la humildad, a decirle a Él y postrarse a Él, Señor, por favor, ayúdame. No puedo, te necesito, dame amor por esa persona, por favor. Muéstrame en qué estoy fallando, pero a veces nosotros decimos, muéstrame en qué está fallando de mi hermano. No, es Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Eso es de ser humilde. A veces reconocer, me trató mal Jonathan. Sí, Jonathan es todo así, todo guachi, todo. Sí, es la costumbre de tratar mal a otro. No, mi opinión como hijo de Dios es, Señor, ¿qué hice yo mal para que Jonathan me tratara mal? ¿Qué hice? ¿Lo incité? Muéstrame mi actitud, Señor. Muéstrame en qué fallo. Pero a veces no hacemos eso. A mí son, sí, Jonathan, es que es así él. Y yo, de buena gente, lo traté bien, pero él me trató mal. ¿Sí? No, a mí no me importa justificarme ante Jonathan. A mí me importa que él me muestre en qué estoy fallando. Eso es humildad. Pero a veces no tenemos esa humildad con nuestro Señor. Porque no, Jonathan falló. Yo soy el super salvador. Por eso me pusieron salvador. Entonces ese falla. Y yo no. Entonces, no. Mi humildad como hijo de Dios es siempre ver mi comportamiento si le está agradando a Dios. Pero a veces no hacemos eso. Y por eso que a mí me dolió tanto ese fallecimiento del pastor Francisco.
Y aún tengo así, yo, Señor, perdóname por no ser humilde, por ser soberbio, por a veces buscar, y porque soy un siervo tuyo, un mensajero tuyo, tú tienes que cuidarme y no pasarme nada malo. Yo aprendí diciéndole, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a callar, a juzgar, a decir, el pastor Francisco merecía un buen algo porque fue un siervo tantos años, mire que él tuvo una buena iglesia, la gente lo amaba, todo. No, Señor, tú hiciste tu voluntad con él. Y a veces yo miraba eso. Yo, Salvador, no sé, gracias a Dios ustedes no, pero yo sí. Miraba y buscaba como recompensa. Y esa enseñanza que me dio esta semana fue fuerte para mí. La respuesta a la fe. Tengo fe o porque Dios me puso en un pequeño título. Yo me creo mejor que otras personas. Mire, este centurión, que le servía a la gente. Y no por tener un puestico, un cargo más, nos creemos más que otra cosa. Y mire, esa persona se humilló ante Dios, no por su bienestar, sino por el bienestar de otros. Y yo no me puedo humillar ante Dios por el bienestar de mi hermano, porque él me miró mal. Eso es lo que me enseñó a mí. Yo era, Señor, dame humildad para ir a Él y decirle, te necesito. Y sí, lo necesito mucho. Todo el día yo me miro y digo, lo necesito. No sé ustedes, pero la respuesta a mi fe es que Jesucristo brille con su propósito en mi vida. Esa es mía, es lo que yo quiero y que lo que fallo, no sé ustedes. Yo cometo el error como el ejemplo que hice con Jonathan, y perdón de Jonathan que lo puse en ese ejemplo. Pero lo hacemos, o lo hago yo para que no. Pero la respuesta a la fe, ustedes lo mirarán. Lo invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar acá reunidos. Gracias por mostrarnos este pasaje, este centurión, y vernos cómo él tenía una fe que tú te maravillaste. Ayúdanos, Señor, a que tú te maravilles con nuestra fe, que depositemos toda nuestra confianza en ti, Señor, que seamos humildes y vayamos a tu presencia a pedirte que nos ayudes, a que nos cambies, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser mediocres, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos,